Estos son los 5 errores más comunes al momento de querer iluminar tus renders. Aquí de entrada te voy a decir cuáles son los 5 errores más comunes y te los voy a desglosar paso por paso. El número 1 y el más pero más importante es no tener una luz principal. Este es el error más común. Básicamente yo aquí te voy a colocar un pequeño ejemplo de un render interior en donde quiero que tú me digas cuál es la luz principal que está iluminando justamente este cuarto. Yo aquí tengo un spot en la parte del plafón, aquí se ve el reflejo, pero también tengo una ventana. Evidentemente la luz exterior, ya sea el HDRI o cualquier otro sistema de iluminación, pues bueno, es el 90% que ilumina justamente este espacio. Lo demás, como el spot, es prácticamente una luz complementaria. Básicamente, si tú tienes un render de noche, entonces va a ser al revés. El 90% se va a iluminar con una luz artificial y un 10% del exterior de noche de un HDRI, por ejemplo. Ese como tal es el error número 1. Pero también hay que hablar de intensidades. El error número 2 sería este, que básicamente es el tener una luz reventada, justamente como el render de uno de mis alumnos, el cual te lo quiero mostrar porque en los primeros pasos uno va viendo el render bien, pero hay que hacerle pequeños ajustes. El render no solo a la primera, sino a la segunda o a la tercera. Y aquí es un ejemplo claro de la falta de información, fíjate bien, en las ventanas. Yo aquí necesito un contexto, un cielo, árboles, ciudad, etc. ¿Cómo se hace para recuperar la información? Prácticamente esto es algo muy pero muy sencillo que te voy a enseñar cómo resolverlo en el 3D Max y Corona. Bien, yo aquí tengo en la pantalla un render que yo hice de una recámara bastante bien iluminada. Sin embargo, quiero que veas justamente el problema en la ventana. Justamente no tengo nada de información. Como tal, esto es un HDRI de un bosque. Yo quiero recuperar la información. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente en el tone mapping, que es el Photoshop de Corona, yo tengo aquí un símbolo de más para Corona 11 en adelante. Y aquí yo tengo una opción que se llama Reinhardt Highlight Compression. Lo voy a activar y aquí lo va a pasar en segundo lugar. Por ejemplo, este es un valor en 1. Pero si yo me acerco a esta ventana y en vez de un 1 le doy un 2, quiero que vea qué es lo que va a pasar. Este parámetro básicamente es para controlar, para ajustar la iluminación y que no te la reviente. Prácticamente todos los espacios en blanco son falta de información y hay que repararlos. Por ejemplo, si le doy un 3, si le doy un 4, quiero que veas aquí justamente bosque, un 8. Ya voy recuperando justamente toda la información que tenía aquí perdida en mi ventana, únicamente moviéndole estos pequeños valores que tenemos en el software 3D, pero cada detalle va sumando a nuestro render. Otro error muy pero muy común es la temperatura de las luces. Esto es algo que la gran mayoría no toma en cuenta debido a que a lo mejor no toma referencias o simplemente deja a un lado este pequeño aspecto. De entrada, yo aquí quiero mostrarte dos renders de un baño donde hay sutil diferencia en cuanto a las temperaturas de las luces. Tenemos una temperatura cálida, una temperatura neutra o una temperatura fría, azul, blanco, amarillo, rojo o naranja. Prácticamente esto nos va a ayudar bastante en cuanto a la iluminación. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo. Nuevamente yo aquí tengo un render, el cual quiero que veas cómo prácticamente se ve bastante bien. Es el render que por lo general podemos sacar en el 3D Max. Este como tal es un ejemplo de un render que te podría salir en el 3D Max cuando no tienes mucha experiencia en la temperatura de luces. Simplemente yo lo que hice fue corregirla en Photoshop y quiero que veas el antes y el después. Checa la diferencia más que nada en el piso. La diferencia en los concretos, en los materiales. La luz es muy importante porque va prácticamente a cambiar la temperatura de tus materiales. Si hay un sol que le está pegando directamente a tu piso,
esa parte del piso se va a poner más clara, más brillosa, más amarilla, etc. Por ejemplo, yo aquí voy a corregir esto por medio de un Corona Light Mix. El Corona Light Mix es una herramienta súper buena para poder cambiar la iluminación en el render final sin tener que esperar horas para volver a renderizarlo. De igual manera te voy a dejar aquí un video de cómo ocupar el Corona Light Mix. Créeme que esto salva vidas. Por ejemplo, yo aquí tengo Environment Map 1. Simplemente yo puedo teñir la iluminación principal, que es esta ventana, este HDRI que yo tengo justamente en la parte de afuera, y le puedo colocar algún tono. Obviamente no quiero ningún tono azul, quiero un tono neutro, un tono blanco. Entonces le voy a dar OK. Fíjate nada más como con este pequeño valor ya las texturas van cambiando totalmente. Pero también tenemos las luces. Recuerda de que el espacio como tal blanco es un error. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? A lo mejor la intensidad de Corona Light 1, que básicamente quiero que veas es la luz que tenemos al fondo, le coloco un 1 y aquí le puedo colocar un blanco. Justamente aquí le puse una luz cálida. Y por último la Corona Light 002, en la cual está en los laterales, que ilumina un 30% aproximadamente nuestra escena. Le voy a dar un 1 y quiero que veas como ya voy reduciendo justamente esta iluminación. Aquí le coloco un blanco o le puedo colocar un rojo si quisiera la escena un poquito más cálida. No lo voy a hacer, simplemente OK. Y fíjate nada más el antes, que era este, contra el después, ajustando simplemente la temperatura de las luces, tanto complementarias como la luz principal. El cuarto error básicamente es no tener referencias para trabajar en tus renders. Básicamente esto es la clave para conseguir un realismo en cuanto a la iluminación. Simplemente para mostrarte unos cuantos ejemplos, el clima más común y más atractivo para vender tus renders es un clima de día soleado. Básicamente cielo despejado, un cielo azul, donde la luz le pega directamente a todos mis elementos, tanto de fachadas como de interiores, haciendo que las sombras sean muy marcadas y sumamente llamativas en cuanto a las tonalidades de los materiales. También tenemos otro tipo de moods de climas, que sería el clima nublado. Prácticamente está lleno de nubes donde el sol no llega a pegarle a la superficie. Sin embargo, las sombras llegan a existir de una forma difuminada. Pero también tenemos las iluminaciones nocturnas. Como ya te mencioné, el 90 o el 80% se ilumina a través de luces artificiales, spots, lámparas de piso, fogatas, etc. Y una regla de oro que quiero que te lleves es que justamente yo tengo que replicar la vida real y pasarla a mi software 3D, a mi render. Voy a colocar las luces tal cual como están en la vida real y pasarlas, el spot del foco de la bombilla, la ventana, poner un HDRI, un plano de luz, etc. Nunca hay que inventar luces donde no van. Y hablando un poquito más de esto, que todo se va enlazando, el quinto error más común es no tener sombras en los renders. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar un render de un concursante de Render Fest, alguien que participó, un excelente trabajo. Sin embargo, hay algo que puede llegar a mejorar bastante en su imagen. Quiero que veas como prácticamente este render está perfectamente bien iluminado en todas partes, en todas las esquinas, debido a que, si yo tengo un HDRI, una ventana en la parte izquierda, este sol va a ir de izquierda a derecha. Por lo tanto, toda esta parte tiene que estar oscura, porque en la vida real así pasaría. Sin embargo, no está oscura porque tenemos una intensidad de unos focos, de unas luces en la parte de arriba. En la vida real, cuando es de día, jamás vamos a tener un foco con una intensidad tan potente porque ni siquiera se va a notar. Simplemente lo recomendable es apagar esos spots y únicamente iluminar el 100% del HDRI. Otro ejemplo sería este.
es otro render de otro participante donde cambió la paleta de colores, el tipo de mobiliario y la iluminación. Muy importante. Quiero que vean cómo prácticamente para algunos esto podría llegar a ser una foto, debido a que hay una congruencia en la vida real. Cuando tenemos una luz, las esquinas por lo general llegan a tener menos luz, que sería, ve nada más, un poquito más oscuro. Aquí justamente en esta parte ves que hay una falta de información, pero está correcto porque no hay como tal un tipo de luz que tengamos en el spot o una ventana que esté apuntándole justamente a este elemento. Prácticamente es un clima nublado, el cual tú puedes llegar a checar justamente las similitudes de una fotografía, la referencia, contra tu render en cuanto a la iluminación y en esta ocasión las sombras, que son demasiado importantes. Y bien, simplemente esos fueron algunos errores muy comunes que podemos llegar a cometer los principiantes, y créeme que si tú nunca has tenido problemas con la iluminación, bueno, no has hecho renders, porque todos empezamos justamente cometiendo esos errores y poco a poco vamos a ir mejorando la calidad. No olvides suscribirte al canal para tener más contenido de visualización arquitectónica y software 3D, que serían el 3D Max, Corona y también Unreal Engine. Nos vemos en otro video.